Preside este evento. Inauguración de la cuarta sección de Chapultepec y de la línea 3 del cablebús. El presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan la presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama. La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina. El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. El secretario de Energía, Maciel Torres. Sean tan amables de ocupar sus lugares. El director general de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Salvador Fernando Cervantes Loza. La subsecretaria de Cultura, Marina Núñez Vespalova. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández. El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteva Medina. El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layuz Loaesa. La secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles García. La próxima secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza. La directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez López. El director del Complejo Cultural Los Pinos, Homero Fernández Pedrosa. El director general de la Cineteca Nacional, Alejandro Pelayo Rangel. El director del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, Ernesto Martínez Bermúdez. El artista, Gabriel Orozco Félix. El residente de obra, Osvaldo Abarca Franco. El expolvorista, Ignacio Barba Nachito. La maestra de la Escuela de Artesanías del Imbal, Julieta Ramírez. La actriz, Dolores Heredia Lerma. El restaurador, Jacobo García Cruz. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos.
Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Martí Batres Guadarrama. Presidente de México. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa. Jefa de gobierno electa Clara Brugada. Amigas, amigos, integrantes del Presidium, secretaria de Cultura Alejandra Frausto. Saludos a todos y todas los integrantes del gabinete y a todos y todas las presentes. Hoy se inaugura una de las grandes obras del presidente Andrés Manuel López Obrador, Chapultepec, Naturaleza y Cultura. Es obra pública, es creación cultural, es preservación del medio ambiente y es historia. Tiene significados de gran alcance que se vinculan virtuosamente de forma simultánea. La superficie boscosa crece, los polos de atracción cultural se multiplican, el espacio disfrutable por la gente se amplía y la memoria histórica se rescata. Chapultepec apela a nuestra memoria histórica, sobre todo por la gesta heroica de los niños héroes, pero también alude a los procesos de transformación y específicamente me refiero a la abolición de privilegios y al fortalecimiento de lo público. El castillo de Chapultepec fue convertido en residencia del gobernante, primero por el virrey Bernardo de Gálvez, después por el emperador usurpador Maximiliano de Habsburgo y más tarde por el dictador Porfirio Díaz. Fue el presidente Lázaro Cárdenas del Río el que decidió dejar el castillo de Chapultepec para mudarse a Los Pinos, que en aquel entonces albergaba solo una sencilla cabaña. Con los años y los sexenios, Los Pinos se convertirían en una lujosa mansión. Y así como el presidente Cárdenas dejó el castillo de Chapultepec y lo entregó al pueblo de México para recrear nuestra memoria histórica, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó la residencia de Los Pinos y la entregó al pueblo de México para crear el más grande centro cultural del país. La obra de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, pone a disposición del pueblo una superficie más amplia para la recreación, para la cultura, para el deporte, pero también es una muestra del resurgimiento de la obra pública en todo el sentido de la palabra. En el periodo neoliberal se abandonó la inversión directa del Estado y se sustituyó por negocios privados a través de figuras como las asociaciones público-privadas, las subrogaciones y otras. En muchos casos, el uso de las obras terminadas se cobraba a la ciudadanía usuaria para recuperar la inversión, al mismo tiempo que se recibía subsidio o pago por el Estado. Así, con ese modelo, se hicieron carreteras, parques, hospitales, cárceles y otras obras que nunca fueron plenamente públicas, sino grandes negocios privados.
Con la Cuarta Transformación renació la obra pública, como he dicho, con lo que el término entraña, como obra al servicio de lo público, del pueblo, no solo como obra hecha por el Estado. Así se construyeron ahora, en esta Cuarta Transformación, aeropuertos, trenes, refinerías, caminos artesanales, sistemas de riego, escuelas, museos, hospitales, un largo etcétera, y este maravilloso complejo de cultura y medio ambiente en Chapultepec. La obra pública renació con el presidente Andrés Manuel López Obrador y seguramente se multiplicará con la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Solicitamos la intervención del artista Gabriel Orozco Félix. Pues sí, lo traje escrito porque son muchas las emociones, entonces espero. ¿Me quedan 15 minutos, me dijeron? ¿O 20? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Admiro al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y agradezco la confianza depositada en un artista para crear el plan maestro y coordinar la transformación de Chapultepec, consolidar su ampliación, revitalizar su armonía en un espacio de política cultural inclusiva. Tuvimos la encomienda del cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y la repartición justa, y procuramos la permanencia transformativa de su naturaleza. La revitalización del bosque en su nueva expansión histórica hubiera sido imposible sin la participación de la Ciudad de México. Agradezco a la entonces jefa de gobierno y hoy presidenta electa del país, Claudia Sheinbaum, su apoyo y su labor fundamental desde el inicio, tanto para la estructuración y desarrollo como para el buen fin de este proyecto prioritario, que ahora vemos realizado en un nuevo y expandido paisaje. Agradezco a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, sin la cual yo no hubiera podido imaginar lo que ahora ha sucedido en Chapultepec. Por su invitación, pero sobre todo por su sensibilidad y compromiso para que un plan de inversión cultural se ampliara en un sentido político y ecológico, lo cual lo convirtió en un esfuerzo novedoso, monumental, pero que evitó proyectos artificiales o monumentalistas, que intentó promover el rendimiento y la autosuficiencia en cada uno de sus centros culturales que le permitan un crecimiento natural y alienten la multiplicación de soluciones exitosas. Aprecio especialmente el apoyo que nos otorgó el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, su entendimiento sobre la importancia de implementar una autorregulación y retroalimentación en la diversidad topológica del Chapultepec histórico militar. Eso nos llevó a que juntos los espacios ahora abiertos al pueblo sean centros de creación en sí mismos, en transformación constante, promoviendo una convivencia pacífica con nuestra conciencia histórica y nuestra escala humana. Agradezco al gran equipo conformado por voluntarios, ambientalistas, jardineros, arqueólogas, paisajistas, por su compromiso en el uso y en el valor de los servicios y recursos renovables,
Evitamos producir desperdicio. Tomamos los residuos como bienes y oportunidades. Aprovechamos incluso las aguas residuales para alimentar el sistema hídrico. Convertimos estacionamientos en laboratorios de creación artística, de conocimiento y de propagación de las especies. Reutilizamos el escombro en obras de ingeniería verde, para obras de ingeniería verde, en puentes, colindancias y senderos. Diseñamos de los patrones a los detalles, a sabiendas de que los sistemas complejos que funcionan tienden a evolucionar a partir del éxito de los sistemas simples. Zonificamos Chapultepec, diferenciamos sus zonas de acuerdo a sus intensidades de uso, implementando zonas de conservación, zonas de amortiguamiento y zonas bioculturales. Junto con miles de trabajadores y trabajadoras, integramos más que segregamos y diseñamos para que cada nodo cultural desempeñe diversas funciones. Juntos conseguimos que las conexiones entre los diferentes elementos de este enorme centro cultural sean tanto o más importantes que los elementos en sí mismos. Convertimos a un bosque fragmentado y poco accesible en un paisaje integral de 800 hectáreas de campo cultural y refugio natural. Con el potencial de cuando menos duplicar la oferta cultural y ecológica de Chapultepec, intentamos promover soluciones lentas y pequeñas. Por supuesto es difícil de creer porque viendo esta cuarta sección y lo que se ha pasado en tan solo 6 años, es difícil de creer, pero tomamos en cuenta que todo lo que estaba ya de la industria militar, lo que hicimos fue retomarlo y convertirlo en un campus cultural. Entonces, toda esta infraestructura ya la venían, digamos, implementando y ahora podemos reconvertirla en algo nuevo. Me estoy tardando mucho, ¿verdad, presidente? Es que además me falta la lista de agradecimientos y es como 3 páginas. Intentamos promover, enfocados en sustentabilidad. Entonces, honramos la diversidad. Honramos la diversidad, el policultivo y la atención a diferentes públicos, generaciones y actividades, enriqueciendo los bordes, aumentando las zonas de transición, porque son en esas zonas es donde se producen los intercambios sociales y ecológicos más productivos. Ya voy a pasar a los agradecimientos. Entre los servidores públicos que hicieron posible este proyecto, quisiera agradecer a Marina Núñez, Homero Fernández, Lucina Jiménez, Dolores Martínez y a los equipos de la Secretaría de Cultura Federal. Quisiera agradecer, por supuesto, a Jesús Esteva y a Ana Laura Martínez de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México. A Marina Robles, Rafael Obregón y Moni Pacheco, a sus equipos de la Secretaría de Medio Ambiente de la SEDEMA de Ciudad de México. Andrés Layuz y su equipo de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Gracias, Andrés. A Martí Bartes y su equipo en la Jefatura de Gobierno, gracias por la continuidad de trabajo. De la Secretaría de la Defensa Nacional, mi agradecimiento al general Trevilla, general Loza y al teniente coronel Costa Rica. Ya, al general secretario ya le agradecí. Claro, es que yo soy malo para los títulos. Bueno, de por sí me costó mucho trabajo aprenderme todas las siglas de gobierno. SEDEMA, SOBSE, de verdad que ya ahorita sí puedo. Pero bueno, pues ya para final agradezco a los especialistas que colaboraron conmigo en el taller Chapultepec. A los doctores Roberto Lindig, Cecilia Barraza, María Gutiérrez, Luciano Conchero San Vicente y Gustavo Carvajal.
A los ingenieros Raúl Berarducci, Alberto Marín, gracias ingenieros. A los arquitectos Ernesto Alba, Oscar Hagerman, Juan Carlos Cano, Enrique Lastra, Mauricio Rocha, Rafael Ponce, Isaac Michan, Rosana Montiel, Bruno Jarani, Alejandro Sánchez, Emiliano García, sin su creatividad y su ciencia no hubiéramos podido realizar este proyecto. Muchas gracias. Al Fideicomiso Pro Bosque Chapultepec, Sharon Faslick, la presidenta, al Consejo Rector que está con nosotros, muchas gracias. Y de verdad que podría seguirme en la lista, pero no quisiera ya hacerla más larga. Pero bueno, simplemente para terminar, en Chapultepec habita nuestra cultura y en su bosque respiramos nuestra historia. Ha sido para mí un privilegio trabajar juntos y sembrar una semilla más en su suelo. Muchas gracias. Procedemos con el mensaje de la Secretaria de Cultura, licenciada Alejandra Frausto Guerrero. Yo solo les quiero decir que hay un chapulín parado aquí desde que empezó este evento. Algo dirá. Hay un chapulín aquí paradito en el podio desde que empezamos. Creo que está contento. Muchísimas gracias, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, queridísima doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa, general secretario, querido Gabriel, queridas hermanas y hermanos de podio. Les llamo hermanos porque ya somos una familia después de tanto trabajado y aquí hay muchísima familia también. Desde el primero hasta el último día de su mandato, eso espero, señor presidente, tuve el encargo de situar a la cultura como uno de los ejes de esta cuarta transformación, siendo la primer fortaleza de México y un derecho de todos y no el privilegio de unos cuantos, parte esencial de nuestra vida y el camino más corto hacia la libertad. Eso, a la par de consolidar una joven Secretaría de Cultura, solo se podía hacer honrando a nuestras raíces, a nuestro pasado profundo, que ha sido una lección permanente y la fuerza para que esa cultura permanezca viva en los pueblos y comunidades de México. Partimos de que los lugares en donde más se marginó y empobreció a nuestra gente son aquellos donde más se concentra la riqueza cultural que se preservó cientos de años, resistiendo al colonialismo, al racismo, a la discriminación. Son las zonas donde viven las hermanas y hermanos indígenas y afrodescendientes. Desde allí comenzó a tejerse su política cultural, presidente, en contraposición a la tradicional política eurocéntrica y elitista que se dedicó a apapachar a unos cuantos y a hacer creer que el único objetivo era impulsar las bellas artes para unos pocos y en ciertos lugares. Pero como dije al inicio, si la cultura es vista como un derecho humano, entonces no se reduce a una sola tarea, ni se concibe que las expresiones artísticas se desarrollaran únicamente en ciertos espacios de privilegio, en mundos separados por una barrera clasista que etiquetaba y dividía a la alta cultura de la cultura popular. México es una de las potencias culturales más grandes del mundo y lo es justamente por esa inmensa riqueza y diversidad. Desde lo paleontológico que nos heredó la naturaleza, lo arqueológico que construyeron nuestros ancestros, lo histórico con las creaciones virreinales, las obras de la modernidad, hasta las expresiones más contemporáneas, sin importar de dónde vengan, como la obra de uno de los artistas más reconocidos en el mundo, Gabriel Orozco, creador
artístico de este proyecto, o como una expresión contemporánea, sofisticada, del telar chiapaneco de Carmen Vázquez, quien tardó 1 año en crear este tesoro. La división de la que hablo fue impuesta. En realidad, la cultura siempre abreva una de la otra. Chapultepec es escenario fértil de esa política. Es un todo que se enriquece. La cultura vuelve público y para todos lo que antes estaba prohibido, excepto para unos cuantos. Este proyecto nació en el corazón y la mente del mejor presidente que ha tenido México, Andrés Manuel López Obrador. Al decidir abrir Los Pinos como la residencia oficial del pueblo de México, ahí transformamos la cultura del poder por el poder de la cultura. Y ahí se abrió la compuerta para estas 866 hectáreas dedicadas a disfrutar del arte y la naturaleza. Gracias a la Secretaría de la Defensa Nacional, esta 4ª sección donde estamos nos muestra cómo convivimos las expresiones culturales y artísticas con la vida de un campo militar, donde habitan 2.300 familias, que hay algunas aquí presentes. Somos ciudadanos todos, y cuando el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es un humanista, el ejército construye en vez de destruir, ayuda en vez de reprimir. Gracias, presidente. Y gracias también, querido general secretario Luis Crescencio Sandoval, a usted y a quienes trabajan a su lado, como el general Loza, por andar juntos este camino de paz. Aquí entre todos, con la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, y en 6 días, nuestra primera presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, aquí, con su entrañable equipo, después encabezado por Martí Batres, Jesús Esteva, Marina Robles, Ana Laura Martínez y el chapulín que salió recién de su vientre, Juan Carlos, Moni, todo este equipo de cómplices de aventura. Son también con las mejores mentes y creadores que sumó el Taller Chapultepec y todo el equipo de la Secretaría de Cultura. Juntos nos pusimos a crear el sueño de unir todo Chapultepec y convertirlo en el bosque cultural más grande del mundo. En Chapultepec podemos gozar de las creaciones contemporáneas en el más moderno y equipado pabellón escénico, donde antes había un estacionamiento, o gozar de las nuevas salas etnográficas, donde las culturas de México se sienten dignamente representadas, o visitar museos y teatros que fueron al fin renovados. Encontramos en este bosque piezas olmecas, milenarias, que se muestran en un moderno espacio, el Centro de Cultura Ambiental, donde la cultura y la naturaleza tampoco se separan. La cultura une y da vida. México es un país que apostó por la paz y por la vida, no por la muerte ni la guerra. Esto es parte del significado de Chapultepec, donde tienen su sede los semilleros creativos en el pabellón de cultura comunitaria. Suplantamos el negocio de la cultura de la violencia por el gozo de la cultura de la paz. Acuñamos la frase, más bosque para más personas, pero también para más aves, para más colibríes, para más catarinas, para más árboles y flores, para más agua, para más niñas y niños con sueños. Más cultura para más personas, más posibilidades de recorrer el bosque con sus 2 calzadas flotantes y el sendero serpientes y escaleras. En el parkour donde se encerraban animales acuáticos, hoy patinan jóvenes libres. Un panteón de dolores en abandono es ahora un espacio de dignidad para el descanso de las almas. Los Pinos, donde se fraguaron las peores atrocidades de nuestro país, es ahora donde viven su grandeza cultural los verdaderos soberanos de México y donde son recibidos creadores de todo el mundo. La casa de un gran presidente que había sido convertida en oficinas honra hoy la memoria de Lázaro Cárdenas y su legado. Un edificio histórico olvidado es ahora Sencali,
donde siembran y cosechan y ofrecen sus frutos quienes cultivan la tierra y nos dan de comer, como Paloma, que está aquí, y doña Amalia, que también nos acompaña. Todo esto es Chapultepec. Todo esto es Chapultepec, donde se cumplen los sueños y la utopía es el motor. Chapultepec logra unir mundos que estaban separados, división que aquí en Santa Fe se sentía más fuerte. Un nuevo e impresionante cablebús hará posible que se unan las 4 secciones de Chapultepec por 7 pesos y en 21 minutos. La primera estación está en Los Pinos, porque así será espacio público para siempre. La cultura une lo que separa la desigualdad. El cablebús estará abierto a partir de las 5 de la tarde de este día. Para esta transformación nada es imposible, como cuando nacieron aquí en Santa Fe las utopías en el siglo XVI con Tatabasco, cuya ermita tomó nueva vida. Nuestra próxima jefa de gobierno, Clara Brugada, lo sabe bien. Las 186 hectáreas de la 4ª sección, objeto de la codicia inmobiliaria, son ahora la Cineteca Chapultepec, que estamos inaugurando, y la Bodega Nacional de Arte. La Cineteca Chapultepec, en un mes de familiarización, tendrá durante todo un mes programación gratuita. Espacios de primera, únicos en su tipo, únicos en el mundo, donde se fabricaban armas, hoy se formarán artistas. En 2 escuelas, una de cine y otra de arte, para que florezcan las armas del futuro, la imaginación y la creación, al igual que la exfábrica de pólvora. Así, con la fortaleza del humanismo mexicano, nuestra nación está en la punta de lanza en el mundo con una política cultural que volteó al origen. Y con las mejores herramientas transformó la idea de cultura de siglos pasados. En esta revolución de las conciencias, la cultura ha sido una herramienta para la lucha pacífica y democrática. Quisiera mencionar a cada uno de los que hicieron posible este sueño, como Gabriel. Trabajadores de la construcción, de la siembra, de la restauración ambiental, de la museografía, de la programación artística, técnicos, ingenieros, promotores culturales, y a mi extraordinario equipo, Marina, Homero, Jime, Manolo, Vane, Esther, Omar, Heréndira, Lucina, Pelayo y un larguísimo etcétera. Gracias a quienes han hecho fluir los recursos y a quienes los han aplicado honestamente. Imposible nombrarlos a todos, pero desde el corazón les deseo mucha fortuna a cada uno y a sus familias. Aquí, su sueño cumplido, señor presidente. Aquí su sueño cumplido, señor presidente, que es el del pueblo de México, y nos cobija a todos la esperanza y el cuidado de este enorme legado con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Ha sido un absoluto honor servir al pueblo de México a su lado, al lado del mejor presidente que hemos tenido, sin duda al más amado y sin lugar a dudas el presidente más feliz de la historia. ¡Que viva Chapultepec, naturaleza y cultura! Es un honor estar con Obrador. Es un honor. Continuamos con la proyección del video Chapultepec.
Chapultepec, Naturaleza y Cultura es un proyecto prioritario del presidente Andrés Manuel López Obrador. Representa una de las mayores apuestas de justicia urbana, cultural y medioambiental de este gobierno. Es un esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Cultura, el Gobierno de la Ciudad de México, iniciado en el periodo de la doctora Claudia Sheinbaum, y el artista mexicano Gabriel Orozco. Además de ser una importante obra de infraestructura cultural que no paró ni siquiera durante la pandemia. El bosque sumó una cuarta sección al incorporar las 180 hectáreas del campo militar F1 que se rescató de la voracidad inmobiliaria. Con una extensión 3 veces mayor a la de Central Park en Nueva York, Chapultepec es el bosque cultural más grande del mundo. Son ahora 866 hectáreas que se unen a partir de Los Pinos, que era un espacio prohibido para todos y que desde el 1 de diciembre de 2018 abrió sus puertas por indicación del presidente para convertirse en la residencia oficial del pueblo de México y que ha recibido a más de 13 millones de visitantes. El proyecto crea y rehabilita 12 nodos culturales, espacios dignos, gratuitos y seguros para el goce de la naturaleza y la cultura. El Complejo Cultural Los Pinos, el Museo Casa Lázaro Cárdenas, Sencali, Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, el Jardín y Pabellón Escénico, el Centro de Cultura Ambiental, el Pabellón de Cultura Comunitaria, el Panteón de Dolores, el Parque de Cultura Urbana Parkour, la Bodega Nacional de Arte y Colecciones, la Cineteca Nacional Chapultepec, la Exfábrica de Pólvora y la Ermita Vasco de Quiroga. A esto se suman 2 nuevas escuelas públicas de artes, la Escuela de Producción y Educación Artística El Arsenal y el Centro de Capacitación Cinematográfica Chapultepec. El proyecto ha permitido intervenir la infraestructura que no se había atendido por décadas, como el Museo de Arte Moderno, el Rufino Tamayo, la Sala de Arte Público Siqueiros, el Museo del Caracol, el Castillo de Chapultepec, el Centro Cultural del Bosque con sus 8 teatros y el Museo Nacional de Antropología, donde se renuevan por completo las salas etnográficas, que permiten por primera vez una representación digna de los pueblos indígenas. A ellos se suma la rehabilitación del Mercado de Flores, Cambio de Dolores, el querido zoológico, el Museo de Historia Natural o el Cárcamo de Dolores. A lo largo del bosque se han plantado casi 300,000 árboles y se han recuperado 65,000 metros cuadrados de áreas verdes de suelos que habían sido intervenidos con concreto. Se crearon programas de conservación de plantas ornamentales, nidos de fertilidad, humedales, se limpian ríos, barrancas y reencauzan las descargas pluviales y de aguas negras. Se transformaron 2 estacionamientos en espacios para la naturaleza y la cultura. Hoy, Chapultepec es una zona de amortiguamiento con suelos nutridos, permeables, con cientos de hectáreas reforestadas con árboles endémicos. Ha vuelto la fauna nativa y el bosque se recupera como un suelo de protección ambiental, un pulmón necesario para el Valle de México, además de interés histórico y cultural, generando más bosque para más personas. Otro componente central del proyecto es mejorar la conectividad entre las distintas partes del bosque. Por esto, se crearon 2 calzadas peatonales que parecen flotar en medio del bosque, Los Pinos y Chivatito. Esculturas caminables que conjugan forma, función y respeto al medio ambiente y conectan partes nodales del bosque. Ahora se puede caminar desde Los Pinos hasta la segunda sección y desde la zona aledaña al Auditorio Nacional hasta el Parque Rosario Castellanos, evitando cualquier peligro por el cruce de vías rápidas. También en la tercera sección se construyó serpientes y escaleras, una red de senderos y puentes de interconexión que permiten cruzar la sección más agreste del bosque por la mitad, librando la profundidad de las cañadas y la abundancia de los matorrales, ordenado en 3 circuitos que suman casi 6 kilómetros. Y con 37 espacios de descanso, este paseo por la naturaleza permite caminar, correr, andar en bicicleta
o detenerse simplemente a contemplar la naturaleza en este pedazo de bosque. La inversión aquí fue de 180.7 millones de pesos. Asimismo, la nueva línea del cablebús Chapultepec unirá las 4 secciones, que se podrán recorrer en 21 minutos y favorecerá a más de 7 millones de personas. La inversión total en el proyecto fue de más de 10.500 millones de pesos y se han generado 76.000 empleos. El proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura ha sido un camino en el que cada encomienda se ha ido cumpliendo rumbo a un ideal: hacer el bosque cultural más grande del mundo, un ejemplo de respeto a la naturaleza y de acceso a la cultura para todo el pueblo de México. Gobierno de México. Procedemos con el mensaje de la presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. No sé si son días o tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Llegando aquí a Chapultepec, empecé a recordar pues muchas cosas. Y entonces quiero contarles algunas de ellas, porque creo que es simbólico. Estos últimos días he estado diciendo que lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene muchos símbolos. Y el día de hoy pues no es menos. Les voy a platicar por qué. Cuando el presidente fue jefe de gobierno y su servidora secretaria de Medio Ambiente, decidimos conjuntamente hacer una intervención en el bosque de Chapultepec. Entonces le planteé que era pues complicado porque había que hacer un saneamiento de la primera sección, había que quitar muchos árboles para poder sanear el bosque. Y el presidente dijo, pues hay que hacer lo que se tenga que hacer y hay que explicarle a la ciudadanía. Entonces hace, pues yo creo que 20 años más o menos, estábamos inaugurando la primera sección del bosque de Chapultepec. Se hizo un saneamiento ambiental, se construyó una estructura donde participaba o participa todavía la ciudadanía, un consejo rector y al mismo tiempo un fideicomiso privado, porque mucha gente quería participar en la renovación de Chapultepec. Entonces hace 24 años hablábamos de Chapultepec, hace 20 años inauguramos la primera sección y hoy de nuevo pues nos encontramos aquí en Chapultepec. En aquel entonces emprendimos también un rescate de otro tipo de Chapultepec. Resulta que Chapultepec había sido invadido, la tercera sección había sido invadida por muchos privados y nos dedicamos a recuperarla, pero la mayor invasión la había cometido Salinas de Gortari, que se había llevado una buena parte de la primera sección del bosque de Chapultepec para Los Pinos. Entonces un día me dijo el presidente, oye, esa primera sección es de Chapultepec. Pues fuimos a buscar y en efecto era de Chapultepec. Así que me correspondió, entonces estaba Fox de presidente, hacer todas las gestiones necesarias para recuperar aquella invasión. Y recuperamos el Parque de la Hormiga, que estaba justamente pegado a Los Pinos. Pues hoy Chapultepec no solamente es esas recuperaciones, sino que es Los Pinos y la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Así que podemos decir que Chapultepec está en el corazón del presidente de la República desde hace muchísimos años. Lo segundo que quiero platicarles es que cuando él ya es presidente electo y su servidora
jefa de gobierno electa, nos cita un día aquí en la cuarta sección, entonces era todavía industria militar, con el general secretario que ya había sido nombrado como próximo secretario de la Defensa. Esta cuarta sección quería ser privatizada por el anterior gobierno. Se trataba de mover la industria militar a otra zona, pero este lugar en donde estamos ahora, lo que querían era convertirlo en un segundo Santa Fe. Entonces nos citó el presidente, estaba creo que Alejandra ya también, y nos dijo, bueno, ¿qué hacemos? Y por supuesto dijimos conjuntamente, pues hay que defender esta zona. No puede convertirse en un nuevo desarrollo inmobiliario y convertir un espacio público en un espacio privado. Y entonces ahí inició pues esta gran historia, en donde ahí se tomó la decisión de que la industria militar, fíjense nada más cuánta militarización, la industria militar se convirtiera en un espacio público y además muy cerca de aquí está la Universidad de la Salud, una universidad pública. Además que el tren interurbano tuviera una estación aquí, en el pueblo de Santa Fe, porque solamente tenía una estación en la zona de Santa Fe residencial y en observatorio. Todo eso se decidió aquí pues hace más de 6 años, porque en realidad o casi 6 años que estuvimos aquí y hoy pues tenemos esta realidad. Así que se decidió, porque es por convicción, que un espacio público siempre debe ser un espacio público. Ahí voy a ir rápido porque creo que ya están cayendo gotitas. Pues una tarea muy difícil porque nos puso juntos a Gabriel Orozco, a Alejandra Frausto, al general Loza y a su servidora a trabajar conjuntamente con nuestros equipos. Y quien nos conoce sabe que somos de carácter un poco débil. Entonces, ponernos a todos de acuerdo en este proceso fue parte de esta construcción colectiva que hoy nos da tanta felicidad, porque fueron muchas discusiones, muchas reuniones, mucho diseño y al mismo tiempo mucha colaboración. Por eso yo quiero agradecer a todo el equipo de Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a todo el equipo de la Secretaría de Obras, Jesús Esteva, al equipo de la Secretaría de Medio Ambiente, del Gobierno de la Ciudad, Marina, y particularmente a Ana Laura y Juan Carlos, que están sentados aquí, porque ellos fueron quienes se encargaron de un proceso de ponernos a todos de acuerdo y que realmente sea una realidad. En el Centro de Cultura Ambiental, que está en la segunda sección, ¿es así? Cuando se desarrolló ese proyecto, se encontraron unas figuritas, por eso ahora le preguntaba al director del INAH, unas figuritas de mujeres, que resulta que tienen alrededor de 3,000 años. Y la belleza de esto no solamente es que eran mujeres, sino que además resulta que parte de la teoría que se está desarrollando a partir de esta investigación es que Chapultepec desde hace 3,000 años era un lugar de encuentro de muchas culturas y Chapultepec pues sigue siendo eso. Así que el día de hoy pues lo que decimos con este proyecto es que Chapultepec es naturaleza, es cultura y es un espacio público. Desde hace 3,000 años y va a seguir siendo un espacio público. Porque la cultura es un derecho, porque el espacio público es un derecho y porque la cuarta transformación representa el y los derechos del pueblo de México. Cierro con esto. Digo yo que en este proceso de transición histórica, quiero contarles 2 cosas muy rápido. Un día que iba con el presidente en esto que ha sido muy emotivo, veía yo cómo pues lo saluda la gente, es un amor
que es amor del presidente a su pueblo y de su pueblo a su presidente, que es algo inexplicable. Y le decía, presidente, es que esto es muy emotivo. Y me dijo, es que es una hermandad, hemos construido una gran hermandad. Y el día de hoy, con todos ustedes, que nos conocemos desde hace tanto y que nos hemos visto tantas veces en esta lucha, lo que puedo decir es que somos una hermandad. Una hermandad que se construye, que se ha construido a lo largo de estos años de lucha y que se va a seguir construyendo con el segundo piso de la Cuarta Transformación. Cierro. Ayer dije en Matamoros, Tamaulipas, o antier, no sé, no, lo dije antier, lo que les voy a decir ahora, que el presidente siempre nos ha dicho que la lucha es pensamiento y acción, y él pues se ha dedicado al pensamiento y a la acción, pero creo que el 80% de su tiempo, aunque el 20% ha sido muy importante, el humanismo mexicano, lo ha dedicado a la acción. Y ahora que nos llenamos de emoción porque sabemos que el presidente se retira de la vida pública, pues en realidad no es que se retire tanto, porque se va a dedicar al pensamiento, porque en unos 3 años vamos a tener su nuevo libro que vamos a estar leyendo, que va a ser parte del humanismo mexicano que construye historia y que construye porvenir. Muchas gracias a todos y a todas. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ya nada más lo que dijo nuestra presidenta es una emoción, una dicha estar aquí reunidos con todas y todos ustedes que en efecto formamos parte de una hermandad. Aquí hay amigas, amigos entrañables. No quiero dejar de mencionar a nadie, por eso que todo mundo se dé por abrazado y abrazada. Pero la verdad, están aquí amigas, amigos muy queridos que desde hace mucho tiempo han estado participando, luchando para lograr la transformación de nuestro país. Y hemos logrado entre todos, desde abajo, llevar a cabo esta primera etapa de la transformación. Se han sentado las bases de la transformación y es también muy satisfactorio el que la continuidad con cambio va a estar a cargo de una mujer excepcional, una mujer inteligente, preparada, con experiencia, sensible, honesta, de buenos sentimientos, de buen corazón. Eso es Claudia, la próxima presidenta. Lo he repetido muchas veces, pero a diferencia de algunos de ustedes que son creativos, escritores, artistas, y que a lo mejor
sostienen que no debe uno repetirse. En mi trabajo, sí, me corresponde reiterar las cosas. Es más, así hemos logrado, repito, con la participación de muchos, el que se lleven a cabo los cambios, repitiendo y repitiendo, repitiendo y hablando para todas y todos, porque también tenemos la deformación profesional de hablar para nosotros, para quienes tenemos cierto nivel académico, más que decir nivel cultural, porque la verdad es que la cultura está en todos nosotros y está en las comunidades indígenas y está donde se conservan las tradiciones, las costumbres, las lenguas, la organización social comunitaria, lo que viene de lejos, del México profundo. Pero nos toca a nosotros hablar y hablar para hacer conciencia. Y por eso repito de que le tocó la dicha a nuestro país de que este relevo se dé en las mejores condiciones, inmejorables, porque imagínense si después de haber iniciado este proceso, toco madera, fuese otra la situación. Lo voy a decir, Dios existe. Entonces, estamos muy contentos por eso, porque vamos a entregar la banda presidencial a quien tiene mucha sensibilidad y va a darle continuidad a lo que se ha iniciado. Sobre la ampliación del bosque, esta cuarta sección, pues es mucho lo que se puede decir, agradecer más que nada a quienes ayudaron a que se lograra esta obra de beneficio para la gente, para todos, porque Chapultepec es de todos los mexicanos. Los que no nacimos en la Ciudad de México teníamos de niños el deseo de visitar la Ciudad de México y habían sitios así como que eran obligados y uno de ellos era visitar Chapultepec. No voy. Bueno, también lo voy a decir. Otro sitio era la Villa de Guadalupe y otro sitio, el Zócalo de la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México, pero siempre Chapultepec. Entonces, es de todos, pero fundamentalmente esta obra, esta ampliación, va a permitir que las colonias populares que están aquí en frente de Chapultepec puedan tener a su alcance este bosque, porque no era así.
lo de Santa Fe era una situación muy lamentable, contradictoria, era una paradoja de que el pueblo se fue encerrando, haciendo a un lado, marginando, y se creó el Santa Fe moderno y se abandonó el Santa Fe de Tatabasco. Entonces, ahora los que viven en Santa Fe van a tener todos estos espacios y los que viven en las colonias cerca van a tener todo Chapultepec, 800 hectáreas para el disfrute, para la recreación, para la cultura. Eso es muy importante. Lo logramos por Alejandra Fraustro. No se pueden hacer las cosas sin pasión, sin sentimientos, sin convicciones. Y pues nos ayudó mucho, como aquí ya se dijo, pues un artista de primera, el gran Gabriel Orozco, que nos ayudó en el diseño, en la concepción. Nos ayudó mucho la entonces jefa de gobierno, ya saben quién. Nos ayudó también el actual jefe de gobierno, Martí Batres. Jesús Esteban. Nos ayudó el general Crescencio Sandoval. Y hay varias anécdotas, voy a contar dos. Una, porque en efecto, como planteó Claudia, nuestra presidenta, querían dedicar este espacio a un desarrollo inmobiliario. Ya se había hecho hasta el avalúo, ya se sabía cuánto se iba a obtener. Llegamos nosotros, como llegamos para parar otras cosas, detener otras cosas, ¿no? Sí, sonó la alarma, la campana, y el pueblo dijo basta y inició una etapa nueva, ¿no? El pueblo, que es sabio y que tiene un instinto certero, sabía de que ya no se podía continuar con el mismo modelo económico, político, que había que enfrentar la decadencia, porque no era una crisis, era algo peor que eso, era un proceso de degradación progresivo que tenía que ver con lo económico, con lo social, con lo político, con lo cultural. Era una decadencia, y para enfrentar una decadencia no hay más que una transformación profunda, radical, entendiendo que la palabra radical viene de raíz. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Arrancando de raíz un régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Es una revolución de las conciencias pacífica, como la independencia, como la reforma, como la revolución, nada más
que de manera pacífica, pero no por eso superficial, no, es igual de profunda que las tres grandes transformaciones que han habido en nuestro país. Entonces, se decidió que se iba a tener esta cuarta sección, había esa propuesta y en efecto se dijo no, pero creo que eran como 10,000 millones lo que costaba el predio, las 80 hectáreas aproximadamente, ¿no, general? 16,000 millones. Y yo todavía tenía interés en dejar un área, ¿no?, para vivienda, para que no fuese tanto, ¿no?, y utilizar los recursos para financiar el proyecto. Ese era el propósito. Y Claudia dijo no, todo, nosotros aportamos. El gobierno aporta, sí. Le va a entregar a la defensa para la industria militar 3,000 millones de pesos. ¿Se acuerda, general? Sí. Bueno, pues resultó que nada más entregó 1,000. Y nosotros tuvimos que apoyar. Pero quedó todo el espacio. Un aplauso para Claudia por esa decisión. Y ya se terminó la industria militar, el sitio que se escogió en Puebla ya se terminó, ya funciona bien allá la industria militar y quedó este espacio, también por la sensibilidad del general Sandoval y de los militares. Por eso, agradecerle mucho a la Secretaría de la Defensa y a los oficiales. Y la otra anécdota es de que se hizo el proyecto y nos encontramos un manantial. Bueno, lo encontró Gabriel Orozco y por ningún motivo aceptó de que se pusieran unas columnas para el tren de Toluca a la Ciudad de México. Entonces, tenemos que salvar el manantial y salvar la ermita. Y se entercó Gabriel. Y tienen que ver cómo se resolvió el problema. Pobres ingenieros civiles. Pero se salvó el manantial y se salvó la ermita de Tatabasco. Y muchas otras cosas. Pero bueno, me da muchísimo gusto que estemos inaugurando esta cuarta sección del bosque de Chapultepec. Ya ahora son 800 hectáreas y es algo muy merecido para esta gran ciudad de México. Muchas gracias de todo corazón.
Procedemos con el corte del listón inaugural de la cuarta sección de Chapultepec, a cargo del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Seguidores. Celular. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.